Buenas tardes, hermanos, hermanas, buenas tardes. Aquí continuamos con esta pandemia, gracias a Dios. Espero que el día de hoy todos estén bien, que la bendición del Señor caiga sobre ustedes y que nadie se encuentre enfermo, porque ya son varios meses de esta situación. Hoy, hermanos, quiero hablarles de un hombre que en su tiempo aparentemente hizo el ridículo delante de las gentes por creer en Dios. A veces, hermanos, dejamos pasar esos personajes que la Biblia nos muestra, que toma como ejemplos para nosotros, de muchas maneras, porque pueden ser ejemplos de obediencia, ejemplos de desvío, ejemplos de desánimo, pero en esta ocasión, hermanos, creo que es un ejemplo de ridículo. Para el tiempo en que él vivió, por varias razones. Les voy a decir dos. Una, en aquel tiempo todavía no habían visto llover. Y cuando vieron que este hombre empezaba a hacer una construcción, lo ridiculizaban a cada momento. La otra es la obediencia. Si en aquel tiempo no habían visto llover y este hombre empieza a hacer un arca, un cajón de madera con dimensiones grandísimas, pues con justa razón le llamarían loco. Así como a nosotros nos llaman locos por creer en el Señor Jesucristo y por creer que somos salvos y por creer que tenemos la vida eterna. Y mucha gente nos llama locos. Este hombre del Antiguo Testamento que hizo algo ridículo, hermano, se llamaba Noé. Pero Dios le habló. Noé, haz un arca, y le dio unas dimensiones, y déjenme echar a volar mi imaginación un momento. Yo creo que hasta le dio unos planos para que aquel hombre viera cómo tenía que hacer aquella arca. ¿Por qué pienso esto, hermanos? Porque a Moisés se le mostró cómo tenía que hacer el tabernáculo. En varias ocasiones, en el libro de Éxodo, se le dice a Moisés, hazlo conforme lo viste. Entonces se le mostró. Y esto quiere decir que hay un tabernáculo también en el cielo. Yo no quiero decir que también hay un arca en el cielo, pero sí quiero creer que Dios le mostró un plano. Él es el arquitecto del universo, que no pudiera hacer un plano para un arca. Cuando Dios le habló, le dijo que iba a ser algo imposible aquel hombre. Y lo iba a hacer porque la maldad en la humanidad estaba en todo su apogeo y iba a destruir aquella humanidad a través de un diluvio. Y Noé entonces tenía que construir un arca para poder sobrevivir de la tormenta venidera. Pero no solamente él, su esposa, sus 3 hijos, sus 3 nueras. Y esta construcción duró 100 años.
No fue fácil. Noé y sus hijos tenían que ir a cortar la madera, prepararla, cortarla a las dimensiones necesarias y todo eso, hermanos, que nosotros nos imaginamos. Pero durante estos 100 años Noé fue blanco de incontables chistes, sarcasmos, burlas. Quisiera que ustedes oyeran, que traspasáramos el tiempo, no al futuro, sino al pasado, y oyeran lo que le decían a Noé. Oye, Noé, ¿dónde está el mar? Oye, Noé, ¿dónde está la playa para que tu barquito flote? ¿Qué hacía Noé? Noé simplemente le respondían que deberían de arrepentirse de sus pecados. ¿Por qué lo creo? Por lo que dice la palabra misma. Miren, les voy a leer Génesis capítulo 6, versículos 9 al 22, y dice de la siguiente manera, hermanos. Les repito el texto para que lo apunten, ya después lo leerán. Génesis 6, versículos 9 al 22. Dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Punto número 1. Varón justo. Era perfecto en sus generaciones. 2 y 3. Con Dios caminó Noé. ¿Verdad precioso esto, hermanos? 3 cualidades que quisiéramos tener. Ser justos delante de los ojos de Dios. Perfectos en las generaciones. Es decir, ser perfecto para mis hijos, ser perfecto para mis padres, ser perfecto para mis nietos. Son 3 generaciones para que ellos puedan seguir los pasos míos. A veces queremos evangelizar, hermanos, siendo maestros de teología, maestros bíblicos, y lo que necesitamos para evangelizar es nuestro testimonio. Miren, 3 cosas. Varón justo, perfecto en sus generaciones, y la última y más importante, con Dios caminó Noé. Pero tenemos que pensar, hermanos, que en aquel tiempo todavía no existía la ley moral, ni la ley sacerdotal, ni la ley sacrificial. Esto viene después en el libro de Levítico, miles de años después. Y sin embargo, Noé tenía estas 3 cualidades a los ojos de Dios. Y sigue diciendo el texto: y engendró Noé 3 hijos, a Sam, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de Gofer, harás aposentos en el arca y la calafetarás con brea por dentro y por fuera. De esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a un lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Un arca de 3 pisos. Y aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Es decir, este texto, hermanos, nos dice que va a ser una destrucción absoluta y total. Y luego sigue diciendo: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú,
tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. 8 personas. Y todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y dice el verso 9, con Dios caminó Noé. Veamos entonces lo que este hombre, hermano, nos puede enseñar a través de la obediencia a Dios. Por lo tanto, tenemos que tocar la fe de Noé. Y yo quiero pedirles, hermanos, que al ir escuchando este mensaje, toquen su fe. ¿Qué tanta es la fe que tenemos verdaderamente en Dios, en sus promesas? ¿Qué tanta fe tenemos, hermanos, que a través de aceptar la oferta de Cristo podemos llegar a tener la vida eterna? Una vida apacible, llena de gozo, de felicidad. Toquemos a nuestra fe, hermanos, y veamos qué tanto dejamos trabajar al Espíritu Santo en nuestra vida para que cada uno vaya siempre hacia adelante y Dios pueda ver en nosotros las cualidades que vio en Noé para darle semejante tarea. Nosotros no vamos a vivir la edad de Noé, ciertamente. Muchos, como dijera Pablo, ya estamos para ser llamados delante de la presencia de Dios. Pero el tiempo que nos quede, sea corto, sea largo, sea mínimo, que Dios encuentre en nosotros esas 3 cualidades que encontró en Noé. Miren, debemos esperar, hermanos, primeramente, que Dios haga lo imposible. Con nosotros, en nosotros y para nosotros. Lo voy a explicar a través de este mensaje. Lo increíble del asunto en el caso de Noé es que nunca había llovido antes, hermanos. La Biblia nos cuenta que un rocío subía del suelo y era lo que regaba la tierra. Por eso eran las burlas hacia Noé en aquel tiempo, porque aquella gente no sabía lo que era una lluvia, menos iba a saber lo que era una tormenta, mucho menos iba a saber lo que era un huracán con su fuerza destructora. Y se burlaban. Y su mente les decía que ellos estaban bien, que Noé estaba loco. ¿Cuántas veces a nosotros nos han tildado de locos por creer que a través de Jesucristo, un hombre que murió en la cruz hace 2000 años, podemos ser salvos? Algunos científicos, cristianos y no cristianos, creen que había una capa de vapor similar a la capa de ozono que protege la Tierra de los rayos solares. Así, aquella capa de vapor daba crecimiento a las plantas, porque era lo que las regaba. Incluso se piensa que aquí se puede encontrar la razón de las vidas tan largas de los hombres que vivieron antes del diluvio, pues esta etapa los protegía de los efectos dañinos que pudiera haber, tanto de arriba como de abajo. En cualquier caso, hermanos, nosotros podemos tratar de encontrar muchas respuestas, muchas conclusiones. Dios le dijo a Noé que lo que iba a suceder
E iba a suceder algo que no había sucedido nunca antes. Pero lo que nos importa, hermanos, es ¿cuál es la respuesta de Noé? Noé le pidió una pequeña tormenta como garantía antes de empezar a construir el arca, como lo hiciera Gedeón. ¿Recuerdan la historia de Gedeón? Búsquenla en el libro de Jueces, hermanos, y verán por qué les hablo de Gedeón. ¿Le exigió Noé al Señor siquiera unas gotas de lluvia como anticipo? No, de ninguna manera. Simplemente Noé se puso a trabajar juntamente con sus hijos. Por una sola razón, hermanos. Noé le creyó a Dios. ¿Y cuántas veces desde este púlpito, hermanos, hemos preguntado, ¿crees en Dios? Y todos respondemos, sí. Pero la siguiente pregunta es, ¿le creemos a Dios? Y son muy pocas las personas que contestan con un sí. Pero un sí dudoso. No es un sí afirmativo. No es un sí espontáneo. Es un sí que ya se pensó antes de contestar. Noé le creyó a Dios, hermanos, a tal grado que estuvo dispuesto a actuar en base a lo que Dios le había dicho. ¿Qué le dijo? Hazte un arca de madera de gofer. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Y le dio las dimensiones. ¿Cuántos hemos ido al estadio Azteca, hermanos? A ver un partido de fútbol o a ver un espectáculo. Pues esa cancha, hermanos, era la mitad de lo que tenía de longitud el arca. O sea, eran 2 campos del Estadio Azteca, la largura del arca de Noé. Tres pisos, una ventana. Eso es lo que tuvo que construir Noé. Por eso se tardó 100 años en construirla. Y tuvo que aguantar 100 años de vituperios, de sarcasmos. Cuando nosotros hablamos del Evangelio, hermanos, y le decimos a la gente que solamente tiene que decirle sí a Jesús, nos tildan de locos. Pero bueno, y no tenemos 100 años. Noé, hermanos, le creyó a Dios, hizo lo que Dios, empezó a hacer lo que Dios le había dicho. Y sin embargo, hermanos, hay un detalle muy importante que tenemos que notar. Miren, Noé le creyó a Dios lo que le había dicho. Noé no se inventó promesas divinas. Él no le decía a aquel pueblo, el Señor me habló y me dijo. No. Simple y sencillamente, Noé comunicó exactamente lo que Dios le había dicho. Arrepiéntanse, porque viene un diluvio, y será un diluvio que va a destruir a todo ser viviente. He aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo,
todo lo que hay en la tierra morirá. Eso fue lo que les dijo Noé a aquella gente. No se inventó nada. Ni tampoco quiso ser alguien más de lo que él era. No me refiero a visualizar lo que nosotros deseamos. Mire, a veces sacamos las palabras de la Biblia de su contexto para ponerlas en nuestra boca y decir lo que nosotros queremos decir y no lo que dice la palabra de Dios. Y yo sigo insistiendo, hermanos, y a mí no me interesa que me critiquen porque les digo que nosotros no tenemos que decretar ni que declarar, porque no somos quién. Miren, el decreto aquí está. He aquí yo traigo un diluvio. Ese es el decreto. He aquí yo traigo un diluvio. Y lo que Dios decretó se cumplió. No podemos, hermanos, quitarle la autoridad a Dios. No debemos. Lo que no podemos visualizar, hermanos, es pretender que Dios haga todo lo que nosotros deseamos. Dios tiene toda la autoridad sobre nuestras vidas, aún de los creyentes y de los no creyentes. Dios tiene la autoridad en la historia. Dios tiene la autoridad en nuestras vidas. Dios tiene un plan para nuestras vidas, como lo tuvo para Moisés y su familia. Lo mismo sucede con nosotros. Dios me llama, pero yo tengo que cuidar de mi familia y tengo que enseñarle a honrar a Dios, a respetar a Dios, a creer en Dios, a obedecer a Dios. Eso es lo que tengo que hacer. Debemos de considerar lo que Dios nos ha dicho que quiere hacer. ¿Qué quiere hacer con tu vida? Ahora sí, voy a apelar a tu fe. ¿Qué quiere Dios hacer en tu vida? Déjalo hacer. Deja que Dios se manifieste en tu vida. No pongas peros, no pongas pretextos. Aunque Dios te lleve hacia algo imposible, nunca le digas a Dios, ¿por qué yo? Noé no le dijo, ¿por qué yo? Y Dios no le dijo las 3 cualidades que había encontrado en él: que era varón justo, que era perfecto en sus generaciones y que era un hombre que caminaba con él. Y podemos pensar, ¿Dios? ¿Qué Dios? Si no se había manifestado como se manifestó al pueblo de Israel. Pues aún así Noé creyó en Dios, porque escuchó su voz, escuchó sus instrucciones, y nosotros tenemos la voz de Dios, las instrucciones de Dios aquí. Queremos que Dios haga crecer esta iglesia. Si no somos obedientes, queremos construir una iglesia que alabe y glorifique a Dios. Si no somos obedientes, ¿le has preguntado a Dios si quiere ayudarte a superar esa montaña en tu vida? Señor, yo no puedo solo. Señor, yo necesito de ti, yo necesito de tu compañía. ¿Acaso le has preguntado a Dios si quiere darte sabiduría y entendimiento y poder para servirle? ¿Cuántas veces huimos, hermanos, al compromiso? Se trata de trabajar para el Evangelio, nadie tiene tiempo, todos están ocupados. ¿Cómo se van a salvar las almas, hermanos? ¿Cómo irán si no hay quien les predique? Porque estamos muy ocupados. También aquella generación estaba ocupada en su maldad.
El único que no tenía nada que hacer era el pobre de Noé y sus hijos, su familia. Yo creo que por eso solamente a esos 8 Dios puso sus ojos en ellos. Estamos hablando de generaciones, de una generación. ¿Cuánta gente les gusta para que hubiera vivido en aquel tiempo de Noé? 1 millón, 2 millones, 3 millones, 5 millones, 50 millones de gentes. Las que hayan sido. Dios se fijó en Noé y su familia. Así lo dice la palabra. Estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Estaba meditando en esto. Dios le dice a Noé: Noé, haz un arca de estas dimensiones. Prepárate esta arca y la harás así y así y así, y la vas a llenar de petróleo y todo lo que tenía que hacer. ¿Cuánto se tardó? 100 años, nada más, en construir el arca. Pues durante 100 años ni Noé y su mujer tuvieron hijos, ni sus 3 hijos con sus esposas tuvieron hijos. Para no acrecentar la prole, podemos pensar. Pero Dios tiene un plan. Y no les hizo tener hijos porque posteriormente iban a ser los que iban a volver a repoblar la tierra. Ellos fueron los encargados. Noé, Cam y Jafet fueron los que se encargaron de repoblar nuevamente el mundo. Y ahora somos 160 mil millones de gentes en el mundo. Y cuando les hablamos del Evangelio y cuando les decimos que la segunda venida del Señor Jesucristo será para hacer tierra nueva y nuevos cielos, la gente se burla de nosotros porque no creen. Y a nosotros no nos ha mandado construir ningún arca, nos ha mandado salvar almas. Eso es lo que tenemos que hacer para poblar el reino de los cielos. Y no lo hemos hecho. ¿Cómo es que entonces que esperas que Dios haga lo imposible? ¿Cómo es que vives en la expectativa de que Dios obre en ti, en tu vida, en tu familia, en tu iglesia, si no estás dispuesto a obedecer? Y estoy apelando a tu fe. Y estoy apelando a mi propia fe. Porque ustedes y yo tal vez hemos perdido esa expectativa. Y tenemos que recordar que Dios una vez abrió el cielo y derramó lluvia donde nunca había llovido. ¿Qué esperas en tu vida? ¿Qué esperamos en la vida? Yo quiero una lluvia de bendiciones, pero no solamente para mí, también para mis hijos. Y como Job dijera, día con día oro porque el Señor toque el corazón de mis hijos, de mis hermanos. Y tal vez yo no lo vea como no vio Abraham la tierra prometida. Anduvo por ella, pero no la tuvo. Y algún día Dios va a cumplir su promesa. Y aunque yo ya no esté aquí, sé que Dios va a cumplir su promesa. Dios puede volver a hacer algo imposible si Él lo decide, si Él cambiara sus planes que ya tiene. Noé siguió trabajando duro durante 100 años
Siguió construyendo el arca. Y luego, la Biblia no dice que Noé salió a buscar a los animales. La Biblia dice que aquellos animales empezaron a llegar por voluntad propia. Y finalmente comenzó a llover. Noé y su familia se subieron al arca con todos los animales y Dios cerró la puerta. Los vecinos, cuando empezaron a sentir aquellas primeras gotas de lluvia, ya no se burlaron, ya no le gritaban a Noé, sino al contrario le decían: Noé, mira, todo lo que dijimos fue una broma, déjanos entrar, te ayudaremos a cuidar a los animales. Dios, sin embargo, hermanos, había cerrado la puerta. Noé confió en que Dios podría hacer lo imposible y recibió la recompensa de su fe. Por lo tanto, Noé, nos sirve de ejemplo a nosotros también, hermanos. Miren, si vives con esa expectativa de que Dios hará lo imposible en tu vida, estarás preparándote para el siguiente paso. Y debemos procurar hacer lo imposible para Dios, no para tu gloria, para Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Noé, hermanos, al anuncio de que Dios haría lo imposible? ¿Se sentó a esperar a ver si se volvía realidad para poder empezar a hacer el arca? No. En cuanto recibió la orden, Noé comenzó a trabajar. Hace 2000 años, hermanos, recibimos una orden: id y predicad el evangelio a toda criatura, empezando desde Jerusalén, Samaria, Galilea y hasta el fin del mundo. Y aquí estamos, cómodamente sentados en una banca, en una silla, en un banco, alrededor de la mesa, a la orilla de la cama, sin hacer nada. Noé no se sentó a esperar a ver si se volvía realidad. Noé se puso a trabajar, aún frente a las burlas de sus amigos, aún frente a la dificultad de conseguir todo lo que hacía falta, frente a todo, Noé trabajó. Nada le puso el Señor ya preparado. Noé tuvo que ir a cortar árboles, preparar la madera, medirla, arreglarla, calafatearla, hacer todo. No esperemos, hermanos, hasta cumplir 500 años para intentar grandes cosas para Dios. Han pasado 2000 años y tenemos que seguir intentando grandes cosas para Dios, traer almas pecadoras a los pies de Cristo. La vida de Noé se puede resumir con esta frase conocida: espera grandes cosas del Señor. ¿Qué esperas tú del Señor? ¿Qué esperas tú de tu fe primero? ¿Qué esperas tú del Señor? Tienes que intentar grandes cosas para el Señor. Noé esperaba algo muy grande del Señor, por eso intentó grandes cosas y se puso a hacer cosas grandes como nunca se habían hecho en aquel tiempo. No digas que no sabes cómo hacerlo. Dios le dio a Noé las instrucciones para construir el arca. Dios nos ha dado las instrucciones en este libro para llevar las almas pecadoras a los pies de Cristo. Las respuestas divinas no siempre son instantáneas, por eso tenemos que saber esperar. Podemos esperar mucho tiempo para que Dios obre, tal vez toda una vida, como lo hizo Abraham. Sin embargo, si nos basamos en la esperanza de que Dios hará lo imposible y procuramos hacer lo imposible para Él, veremos grandes cosas. Quiero terminar con preguntas. ¿Qué esperas tú de Dios? ¿Qué te dice tu fe que esperes de Dios? Pero también, ¿qué dice tu fe? ¿Qué estás haciendo para Él?
estás construyendo una barca donde salvar a tu familia. Tenemos que considerar el ejemplo de Noé, hermanos, y tomarlo como tu inspiración de vida. Noé tardó 100 años. Finalmente pudo contemplar el diluvio y salir a salvo, él y su familia. ¿Qué esperas tú? Intenta cosas imposibles, porque Dios hará cosas imposibles contigo y para ti. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima. Les mando un abrazo.